Este tema de trabajar en la felicidad de las organizaciones es un tema muy profundo, es un tema de mucho tiempo de trabajo, es un tema que requiere, bueno, es un camino largo para que lo digamos de una manera simple. Pero las organizaciones que quieran empezar el camino, que todavía no tengan algo bien estructurado, bueno, además de llamarte a ti o llamar tu compañía, 7, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les podemos recomendar para que empiecen ese camino? Muy buena pregunta, Juan. Normalmente lo he discutido con mis amigos, con mis colegas. Nosotros cuando nos acercamos a las organizaciones observamos que tienen como ciertos niveles de madurez su área de gestión humana. Y hemos creado un símil y nosotros decimos empezar a trabajar en la felicidad es como el posgrado de la gestión humana. Es decir, no podemos empezar a hablar de felicidad, por ejemplo, si no tenemos la primaria básica, no tenemos el bachillerato y no tenemos la universidad al menos. Este es el posgrado. Porque cuando yo empiezo a hablar de felicidad estoy haciendo una promesa mayúscula. Cuando yo digo estoy gestionando el bienestar estoy haciendo una promesa mayúscula y mi incapacidad para cumplir esa promesa me puede jugar en contra. Entonces yo tengo que estar preparado para cumplir esa promesa y para poder estar en ese lugar tengo que haber transitado por otros lugares. Por ejemplo, si yo no he trabajado nunca en que mis líderes sean capaces de hacer buenas retroalimentaciones, no empecemos a hablar de felicidad porque se va a chocar de frente con una inhabilidad de los líderes de hacer algo que es muy cotidiano y muy importante para empezar a transitar en ese camino de la felicidad. Si yo no estoy manejando mis riesgos psicosociales, es decir, si ni siquiera te interesa, si ni siquiera gestionas o verificas que las personas no tengan riesgos psicosociales o no los controlas y los minimizas, no vengas a hablar de felicidad porque eso es otro nivel. Entonces, aunque eso me puede jugar en contra a mí en términos de ventas y de comercializar mis productos y mis servicios y los de mi empresa, pues hay que ser honesto y muchas veces a la empresa le decimos, todavía no estás lista, o sea, hay que empezar desde otro lugar. Entonces, tener claros unos procesos básicos de la gestión humana, la gestión del desempeño será fundamental, la gestión del bienestar, la gestión de los riesgos psicosociales y a medida que yo tengo consolidado y bien formadito eso, puedo subir a otros lugares, puedo empezar a hablar de clima organizacional, por ejemplo, puedo empezar a hablar de diseños de carrera, puedo empezar a subir el nivel hasta que cuando yo ya tenga todo eso consolidado, ahí sí yo digo, listo, ahora sí estamos listos y tenemos las bases para empezar a trabajar de manera fuerte en la felicidad de las personas. Muy claro, muy claro. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Talento Cloud, y también nos busquen en Facebook e Instagram como Talento Cloud. Estamos hoy desde la 6ª Cumbre Laboral de Ascort hablando con Alejandro Sanín sobre felicidad en las organizaciones. Alejandro, la pregunta que siempre nos toca hacer con la mayoría de nuestros temas es la balanza felicidad versus dinero, versus costos, versus parte financiera. Cuando uno le va a vender el tema de felicidad a un financiero y le dice esto nos va a costar, porque normalmente cuesta, tiene que costar, ¿cómo podemos defender eso? ¿Cómo ves vos esa relación? Además, bueno, pues ya mencionaste también lo de productividad y esa es una. Sí. ¿Cómo más podemos manejar esa relación? Cuando una organización invierte de manera juiciosa en incrementar la felicidad de las personas, el retorno de la inversión está casi que asegurado. Y la forma de verificar ese retorno de la inversión es de hecho utilizando los mismos indicadores económicos de la organización. ¿Cómo lo solemos hacer nosotros? Nosotros arrancamos por decirle a la empresa, muéstreme usted cómo está. Es decir, muéstreme sus indicadores financieros porque al final son mis indicadores. Porque se supone que si hay una relación entre felicidad y productividad, yo tengo que demostrarle a usted al final que incrementó su productividad. Ese es mi indicador. Muy claro. No tengo que inventarme otro indicador. Ustedes ya lo tienen, en las organizaciones ya lo tienen. Entonces, normalmente se empieza con una línea de base. Esa línea de base rastrea indicadores organizacionales, algunos más duros, como por ejemplo el EBITDA, algunos de pronto un poquito más blandos, como los índices o la calidad del clima organizacional, los niveles de riesgo psicosocial, y esa es mi línea base. Se procede con el proceso de intervención que se diseñará dependiendo de la organización, de las demandas, de las exigencias específicas y vuelve y se revisan los indicadores. Se controla obviamente que no haya ninguna variable externa que haya influido no sé, de pronto apareció un gran comprador y entonces se incrementaron las ventas y no es producto del proceso de intervención que se hizo, es producto de un asunto externo, entonces se revisa la línea final entendiendo si hay variables de contexto que pudieron afectar negativa o positivamente ese indicador y se calcula entonces qué tanto efectivamente la felicidad tuvo un retorno sobre lo que estábamos haciendo y sobre esos indicadores finales.